Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta actividad en el marco de la celebración de los 80 años de fundación de la Facultad de Estudios Generales. Para el día de hoy, la conferencia o lección magistral, Innovación y Pensamiento Crítico, el legado de la Facultad de Estudios Generales en la formación de ciudadanos del mundo, a cargo del doctor Carlos Rojas Osorio. En primer lugar, tenemos al decano de la Facultad de Estudios Generales, el doctor Carlos Sánchez Zambrana, para la presentación oficial de nuestro conferenciante de hoy. Muchas gracias, maestro Igor. Muy buenos días. Qué precioso se ve el anfiteatro lleno de personas que aprecio mucho, que reconozco las raíces de la universidad. Veo estudiantes, veo profesores, veo compañeros. Muchas gracias por su presencia. Felicidades en el día de hoy. Hoy para mí es bien importante esta presentación porque he preparado algo escrito que contiene muchas verdades, que contiene las valencias de la actividad de hoy y del protagonista de la actividad de hoy. Fíjense qué título nos regala. Maestro, muchas gracias. Ya en el título hay una muestra, hay una flor amorosa, crítica como lo conozco a usted, pero amorosa, generosa. Qué feliz se siente un decano de turno al tener la oportunidad de presentar la calidad de un intelectual como usted, mi tocayo Carlos. Me dijeron que fuera breve y debo hacerlo porque el tiempo que queda es corto y necesitamos escucharlo. Yo voy a omitir esto porque va a estar en un sitio y lo van a poder leer, y voy a aventurarme con una imagen. Usted sabe que yo soy músico y creo que Puerto Rico es música. Usted, colombiano en esto, de la culta Colombia, para mí, usted es muy parecido al gran Tony Croato. Tony Croato, cuidado, si no saben quién es, deben darse prisa por conocerle. Tony Croato es inefable para nosotros los músicos. Más puertorriqueño que uruguayo, pero sigue siendo uruguayo y del mundo. Usted, gracias por venir a la patria puertorriqueña para donarnos y legarnos su conocimiento, maestro. Yo soy el que le rinde hoy tributo. Muchas gracias por su lección a la humilde facultad de la Barbosa, de la Esperanza, del Umbral y de las buenas causas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Me alegra mucho su presencia en esta mañana. Ante todo, muchas gracias al señor decano, Carlos Sánchez, amigo. Hemos estado en muchos sitios, precisamente en actividades de estudios generales, no solo aquí, sino en varios países, como mencionaré luego. Así que muchas gracias por sus palabras generosas, emotivas, y gracias a todos por su presencia. Nos dice Edgar Morin que la educación debe comunicar lo viejo, pero también abrirse a lo nuevo. Ahora bien, la práctica de la educación parece más favorable a la tradición que a la innovación, la práctica. Al menos esto es lo que nos dice Émile Durkheim, un gran historiador de la educación occidental. Dice lo siguiente: un principio ha permanecido en la base de toda nuestra enseñanza. Me refiero al principio en virtud del cual el medio escolar debe ser en gran medida ajeno al siglo, al tiempo, a las ideas que reinan en él y que apasionan a los seres humanos.
Era una especie de axioma que una civilización solo adquiere valor educativo a condición de alejarse en el tiempo y de tomar hasta cierto punto un carácter arcaico. Sobre eso se podría abundar mucho, y hay una conferencia que yo di aquí mismo, me parece, donde abundo en cómo las reformas educativas casi siempre se hacen las mismas críticas porque caemos en los mismos hábitos. Occidentalismo. La Facultad de Estudios Generales fue fundada bajo la idea de un proyecto filosófico esencialmente occidentalista. Este proyecto nos lo explican Carlos Sánchez, Waldemiro Vélez y Manuel Maldonado Rivera. Cito: en la década del 50, el occidentalismo no era puesto en duda, ni como paradigma intelectual, ni como uno de los elementos identitarios principales de los puertorriqueños. Cierro cita. Este programa occidentalista fue implantado por el rector Jaime Benítez. Cito: el imaginario esparcido por el rector Jaime Benítez, entre otros, era palmario. Lo mejor que se ha pensado en cualquier tiempo y lugar se ha pensado en Occidente. Por lo tanto, la principal responsabilidad de la educación general estribaba en poner en contacto a los estudiantes universitarios a lo mejor, y de ninguna manera con la diversidad de las culturas y aportaciones intelectuales que existen en el mundo. Cierro cita. Tan arraigado estaba el occidentalismo que no se discutían los criterios pertinentes para excluir la diversidad de las culturas y las formas de pensar que no fueran occidentales. Basta con su procedencia distinta a lo occidental para su descualificación, ya que las únicas ideas que ostentaban validez universal en cualquier tiempo y lugar eran las occidentales. Este programa occidentalista se llevaba a cabo mediante el estudio de las grandes obras: la Ilíada de Homero, las Confesiones de San Agustín, el discurso del método de Descartes y un largo etcétera. Algunos de los cursos y conferencias eran dictados por profesores extranjeros. Y hago aquí un recuerdo. Entre ellos estuvo la chilena doctora Carla Córdoba, quien el 25 de diciembre pasado cumplió 100 años de su fecunda vida. 100 años. El estudio de Puerto Rico quedaba excluido del programa de educación general, y solo más tarde se introdujo un curso de historia de Puerto Rico. La situación colonial de Puerto Rico contribuía a este programa y, cito, podría catalogarse como una estrategia política que buscaba despuertorriqueñizar al puertorriqueño. Cierro cita. Es verdad, como bien afirman nuestros autores, que había una diferencia entre el rector Benítez, abanderado del occidentalismo, y el gobernador Luis Muñoz Marín, quien decía que el hombre occidental es una idea abstracta. Somos occidentales con raíces puertorriqueñas. Algunos apoyaban al rector y otros al gobernador. El decano Ángel Quintero Alfaro, aunque se ubicaba del lado del occidentalismo, sin embargo, destacaba la función de la universidad en el mundo cultural puertorriqueño. Las ciencias sociales, decía, deben explicar la estructura social moderna
pero también la ubicación de Puerto Rico en esa sociedad moderna. José Emilio González escribía, cito, en nombre de un hombre abstracto, inexistente, se combate agresivamente el amor a nuestra realidad concreta, histórica. El universalismo prosperó porque era la doctrina oficial y resultaba cómodo defenderla. Cierro cita. Por eso decía René Marqués que la del rector y la del gobernador eran en realidad dos variantes de la misma ideología. Nótese entonces que hubo voces críticas a ese proyecto eurocentrista u occidentalista. No solo Puerto Rico estaba excluido, también estaban excluidos los estudios latinoamericanos y del mundo oriental. Nuestros autores observan de modo muy pertinente, cito, abrigamos la hipótesis de que el ambiente intelectual de la época no les permitió entrar en contacto con los escritos de Aimé Césaire, 1950, ni los primeros escritos de Frantz Fanon, cierro cita. Teorías que en la actualidad, como todos sabemos, se discuten bajo el impulso innovador de las teorías postcoloniales y decoloniales. Finalmente, Carlos Sánchez, Waldemiro Vélez y Manuel Maldonado Rivera observan que el programa occidentalista de las grandes obras no se ha superado del todo, pues constituye el centro del currículo de las humanidades en los estudios generales. Desde el año 1995, agregan, hasta el 2006, hubo un proceso de reconceptualización de los ofrecimientos del bachillerato. Pero, cito, el debate sobre la hegemonía absoluta del occidentalismo aún no ha logrado convocar a muchos docentes de nuestra facultad, ni mucho menos a una reflexión colectiva y crítica sobre sus fundamentos. Con esta observación concluye el libro La educación general en Puerto Rico, una auténtica autoconciencia universitaria sobre la educación en nuestro sistema de enseñanza superior. Innovación importante ha sido el desarrollo de la educación basada en el pensamiento crítico. Bajo la inspiración de Eugenio María de Hostos y de Paulo Freire, cobró impulso el enfoque educativo del pensamiento crítico. Escribe Ángel Villarini, la tradición liberadora en educación tiene en Hostos su primer predecesor. Precursores de la educación liberadora han sido el venezolano Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, el cubano José Martí y nuestro Hostos. Hostos nos decía que no debemos enseñar una determinada imagen del mundo, sino que el estudiante llega a pensar por cuenta propia y desarrolle su propia imagen del mundo. Hostos nos enseñó que los puertorriqueños formamos parte de la realidad social, histórica y cultural del Caribe y de América Latina. Hostos nos enseñó a defender los derechos de la mujer y en especial el derecho a la educación. Hostos nos enseñó el amor a la patria, porque la patria es un punto de partida. Y nos enseñó también el deber de conservación y gratitud para con la madre naturaleza, de la cual venimos y a la cual volvemos. Esto que hoy denominamos ética ecológica está muy presente en la ética natural de Hostos.
e incluso defendía el derecho de los animales, según recientes investigaciones, tema con el cual hay muchos que todavía no logran aceptar. Como vimos antes con Emil Durkheim, observando que la educación tradicional mira hacia el pasado con el fin de no mirar la realidad presente. En cambio, Freire plantea como primera tarea de la educación la problematización de la realidad. Tomar conciencia del mundo en el cual se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. La educación no puede ser una forma de enajenación de la realidad. Hostos cuestiona la realidad colonial de Cuba y Puerto Rico, pero también fue consciente del colonialismo que perdura en las repúblicas latinoamericanas después de la independencia política. Y en la Liga de Patriotas se propuso hacer conscientes a sus compatriotas de la necesidad de defender los derechos conculcados. Postuló que la mejor manera de prepararse para la defensa de los derechos es educarse. Hay un deber de educarse para defender los derechos propios y ajenos, decía Hostos. La educación no solo debe problematizar la realidad, sino contribuir a la transformación social. Hostos, formado con los krausistas españoles, aprendió de ellos que la educación es un factor importante de cambio social. Tanto Freire como Hostos cuestionaron los métodos adoctrinadores o domesticadores de la práctica pedagógica. La educación no es mera información. Hoy en día tenemos sobreabundancia de información, pues el conocimiento va mucho más allá de la información. Una educación meramente informativa es bancaria y domesticadora. Y Hostos decía, no basta enseñar ciencia ya hecha, es necesario enseñar a adquirirla. El movimiento de pensamiento crítico ha sido también un ejemplo de diálogo intercultural. Su presencia se ha hecho sentir en los numerosos congresos que se realizaron en los países caribeños como la República Dominicana, Cuba, Aruba, Venezuela, la costa caribeña de Colombia, Costa Rica, México, etc. Pero no solo fueron los congresos, sino también breves o largas estancias para dar seminarios y compartir conocimientos y las estrategias para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en la educación. Quisiera insistir en otra importante innovación que es la educación transdisciplinaria. La gran inspiración viene de Edgar Morin, hoy ya más que centenario, 103 años creo, y a quien rendimos merecido homenaje. Lo primero que es importante es equilibrar las ciencias naturales y las humanidades, nos dice. Romper barreras disciplinarias. Pascal destacó la necesidad de ir del todo a las partes y de las partes al todo. El pensamiento complejo es la base ineludible para el cumplimiento de esta sugerencia de Pascal, y Morin así lo reconoce. Pues como decía Miguel de Montaigne, cito, es preferible una mente bien ordenada a una mente llena. Waldemiro Vélez escribe, necesitamos de un pensamiento complejo y de abordajes transdisciplinarios, capaces de religar estos diferentes saberes, así como las diferentes dimensiones de la vida. Además, necesitamos desarrollar y fortalecer la educación general, el componente curricular más apto para propiciar el diálogo
y la integración de los diversos saberes y concepciones del mundo, es decir, para ecologizar no solo los saberes, sino todos los ámbitos de la vida. Cierro cita. Por ecologizar el pensamiento, entiende Morat, cito, la noción de ecosistema significa que el conjunto de las interacciones entre poblaciones vivas en el seno de una unidad determinable constituye la unidad compleja de carácter organizador. El pensamiento complejo piensa siempre en la interacción del organismo y el ambiente o del individuo y la sociedad. Ecologizar, insiste de nuevo Morat, en los 7 saberes necesarios de la educación para el futuro, significa enseñar identidad terrenal. Hace falta, cito, comprender la condición humana en el mundo como condición del mundo humano que a través de la historia moderna se ha vuelto planetaria. Solo a partir del siglo XVI la humanidad ha empezado a sentirse habitando el planeta Tierra, la tierra patria, como bien la denomina Morat. Y solo desde el siglo XIX se ha comenzado a desarrollar una ética ecológica correspondiente a nuestra conciencia de habitar la tierra patria. Esto, que es tan nuevo hoy, ya lo vislumbró Eugenio María de Hostos, quien incluyó una moral natural en su amplio y profundo tratado de moral. Cito, los deberes para con la naturaleza son los que más inducen a contemplar el orden de la naturaleza exterior como una responsabilidad personal, de modo que ninguno de nuestros actos, pensamientos o propósitos contradiga de una manera esencial ese orden físico. Varios son los deberes naturales, dentro de los cuales sobresale el deber de conservación, que es el que más insistimos hoy en día. Pero Hostos va más allá y enuncia un deber de gratitud. Cito, como el tributo de admiración y gratitud que nos pide la madre naturaleza, de la cual venimos y a la cual volvemos, es tan dulce y tan persuasivo para el sentimiento, hay un deber de pagar ese tributo de gratitud y admiración. La ética ecológica no puede, pues, estar ausente de un currículo renovado para el hoy y el mañana de nuestra educación. Niños, adolescentes, jóvenes se muestran muy sensibles y receptivos a ese deber de conservar nuestro planeta. Son muchos los pensadores que, además de los citados, han atendido la ética ecológica. Vivian Aufan nos recuerda a Albert Schweitzer enunciando el principio más general de la ética. Dice Schweitzer, la ética no es sino una responsabilidad sin límites para con todo lo que vive. Y también entre nosotros, Roberto Gutiérrez escribió un libro llamado Hostos, precursor de la bioética en América Latina. No he visto que se haya difundido mucho el libro porque se publicó en República Dominicana, pero es fundamental. La conciencia de los grandes males que la industria y el capitalismo han infligido a la naturaleza es desconocida por las oligarquías del mundo y se niegan a aceptar los programas mundiales en favor del ambiente y lo siguen los gobiernos en que esas oligarquías dominan. El destino de las especies vivientes e incluso de la especie humana está en grave peligro y hoy nuestro primer deber ético es el cuidado de la naturaleza.
La educación tiene que ser la avanzada de esta ineludible responsabilidad para con la naturaleza. Escribe la doctora Vivian Alfano, cito: no existe nada que confiera el derecho de imponer un desbalance ecológico. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta el significado de la vida por su propio valor. No importan cuáles sean la situación económica, política o social de un país. Cierro cita. Bien, paso a otra innovación. Esta la llamo la innovación feminista. Un currículo con las aportaciones de la mujer en las distintas esferas del saber. Durante la Revolución Francesa se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano. Los grupos de mujeres ilustres que ya estaban en la vanguardia a la defensa de los derechos de la mujer también exigieron que se declarase los derechos de la mujer. A ello se opusieron los hombres dirigentes de la revolución. Robespierre ordenó a las mujeres que no podían organizarse en clubes. Olympe de Gouges, 1748-1973, redactó un proyecto de declaración de los derechos de la mujer. Eta Palm presidió una delegación ante la Asamblea Nacional exigiendo que se consideran puestos a las mujeres en los estamentos civiles y militares. La petición no fue aceptada y hubo que esperar al siglo XX para que la Declaración de los Derechos de la Mujer fuera posible. Llama la atención que también en este reclamo de los derechos de la mujer, Hostos fue un pionero. Dice: ley eterna de la naturaleza es la igualdad moral del hombre y la mujer, porque la mujer, como el hombre, es obrero de la vida. Hermosa expresión, obrero de la vida. Porque para desempeñar ese augusto ministerio, ella, como él, está dotada de todas las facultades creadoras que completan la formación física del hombre. Nótese que el manifiesto en que Hostos establece los derechos de la mujer se refiere directamente a la educación. La educación científica de la mujer es el texto que redactó en Chile. Porque al igual que el hombre, cito, la mujer puede llegar al conocimiento de la verdad y por ello está capacitada para la educación científica. Ese programa de los derechos de la mujer sigue siendo necesario porque hay muchas innovaciones que hacer. Se han comenzado el desarrollo de un currículo feminista, pero aún así falta mucho por hacer. No en todos los saberes que componen los sistemas educativos se ha renovado el currículo para incluir los grandes aportes de la mujer, porque en todas las áreas de la actividad y el saber humano, las mujeres han hecho grandes aportes. Y en la práctica laboral todavía no se ha logrado la paridad de los salarios entre mujeres y hombres. Escribe la doctora Anaira Saltori Jorge, cito: Immanuel Wallerstein ha señalado que las mujeres y las colonias son dos de las reservas a las que puede recurrir una economía capitalista para proteger sus márgenes de ganancias y la estabilidad política del régimen. Cierro cita. La diferencia salarial en las colonias favorece a los capitales extranjeros. La diferencia salarial desfavorable que se paga a las mujeres beneficia al capitalista. Esa es la idea de la doctora.
El feminismo ha tenido también una importante repercusión en el cambio de la ética sexual, pues la moral cristiana impulsó un modelo moral basado en la idea de que solo es bueno lo que obedece a patrones naturales, privilegiando solo la reproducción y por ende proscribiendo la homosexualidad, el aborto, la ingeniería genética útil para la cura de algunas enfermedades. Entre los derechos de la mujer están los derechos reproductivos, el derecho a elegir si se quiere tener hijos o no. Esta es una innovación en marcha y que debemos continuar y ampliar. La decolonialidad. La colonialidad del saber consiste en las prácticas y teorías educativas que se impusieron durante el periodo de conquista y la era colonial, reprimiendo prácticas educativas de nuestras comunidades originarias, las cuales, como ha mostrado Jacinto Ordóñez, tenían una educación bien organizada, como en el caso de los mayas, aztecas e incas. Más tarde, los reformadores de la educación como Hostos, Martí, tuvieron que cuestionar los principios de la educación escolástica y promover una educación científica, laica y moderna. En el siglo XX, pensadores como Paulo Freire, Orlando Falsborda, Enrique Dussel, Pablo Guadarrama, se enfrentaron a nuevas formas de colonialismo como el eurocentrismo. El racismo, el patriarcado, la discriminación por género, el clasismo son relaciones de poder que pueden y deben ser combatidas y cuya liberación es posible. La educación tiene un ideario nuevo, fundamental, y un auténtico humanismo donde la humanidad no le sea negada a nadie. Debe haber, pues, una matriz curricular indianista, idea precursora de Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, y José Martí. Como decía Martí, nuestra historia ha de saberse de los incas hasta acá. Debe haber una matriz curricular afrocaribeña, idea precursora de Frantz Fanon, clase, raza, colonialidad, en verdad todo lo que incluye a los condenados de la tierra, implica el estudio de la esclavitud que cubre el Gran Caribe, cubre el estudio de las culturas nacidas bajo la afrodescendencia, con su literatura, religión, mitos, música, bailes. Fanon destaca la raza sin descuidar la clase obrera y campesina. Comenta Liliana Coto sobre la actualidad de las ideas de Betance sobre el racismo. Cito: la noción del racismo como invento colonial para organizar la explotación, la valoración de otras formas productivas en América y el papel del imperialismo en internacionalizar el racismo. Si hemos estado bajo la hegemonía occidentalista, podemos decir que comenzamos a pasar a una literatura no hegemónica, para usar la expresión de Mayra Santos Febres, o quizá generalizando más, un pensamiento no hegemónico. La comunicación de las culturas. La importancia de la multiplicidad de culturas que pueblan el planeta Tierra es fundamental en la educación actual. El diálogo intercultural, como lo denomina el filósofo cubano Raúl Forné Betancourt, que haga justicia a la diversidad y a la diferencia dentro de una comunidad básica. Vivimos en el Gran Caribe. Las islas antillanas son nuestros vecinos más cercanos.
esta facultad creó la Red Internacional de Estudios Generales, cito, bajo el impulso del decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el doctor Jorge Rodríguez Berú, se dieron los primeros aldabonazos para aplicar el proyecto de una red de instituciones de educación superior que trabajaran los estudios generales o nomenclaturas afines. Está citado por Carlos Sánchez y Waldemiro Vélez en los estudios generales en América Latina. El decano nombró al doctor Waldemiro Vélez como coordinador tanto del Seminario de Educación General como de la red. Con el desarrollo de esta red se han afiliado 29 instituciones del Caribe y América Latina y se han realizado 11 simposios en ciudades como San Juan, Santiago de los Caballeros, Caracas, Bogotá, Heredia, La Habana, Tegucigalpa, etc. El libro Los Estudios Generales en América Latina, Debates, Prácticas y Propuestas, recoge una selección de ponencias de estos simposios realizados entre 2010 y 2019. Es pues un ejemplo de diálogo continuo entre nuestras culturas, las más cercanas a nuestro entorno. La autoconciencia universitaria. Es importante tener en cuenta la autoconciencia que los universitarios tenemos de la realidad de la universidad en estos tiempos de predominio de políticas neoliberales. Félix Córdoba Iturregui nos recuerda una expresión de Antonio Pedreira, según la cual, cito, la universidad vive bajo la sombra del capital. Escribe el autor de Insularismo. La universidad es libertad de pensamiento, catolicidad de criterio, comprensión amplia, ventana abierta a todas las doctrinas y a todos los módulos ideológicos. Y si la universidad ha de vivir al amparo del capital privado, invariablemente, siquiera sea por el sentido elemental de agradecimiento, se inclinará al modo de ser del capitalismo imperante, de la plutocracia vigente, con exclusión de aquellas doctrinas sociales que condenan el sistema capitalista. Sostener que la cultura ha de tener como indispensable andadera el concurso del capital es mistificar lamentablemente los términos, es concurrir en una perjudicial confusión de valores. Cierro la cita. Asimismo, el doctor Francisco José Ramos, filósofo y catedrático jubilado de esta facultad, se pregunta si la universidad no es un anacronismo. Cito, la ampliación del mercado ha transformado la inquietud intelectual propia de todo el arte de preguntar en el publicitario de un impresionante catálogo de ofertas en las más fáciles respuestas a prácticamente todas las preguntas que se nos pueden ocurrir. Es decir, también Ramos considera que la universidad vive hoy bajo la sombra del neoliberalismo. Pero reconocer que la universidad es un anacronismo debe ser solo el comienzo, cito, de una reflexión dirigida a desarrollar una concepción política en la cual se pueda plantear que el Estado debe ofrecer otras formas de educación superior. Hay muchos que se hacen ciegos ante lo que ocurre a la vista de todos. Pero Ramos concluye afirmando que afortunadamente hay espacios en nuestro país y en otros lugares del planeta donde sí se lleva a cabo una reflexión que permita nuevas formas de convivencia y de auténtica formación educativa. Bajo la sombra del capitalismo neoliberal y globalizador, Waldemiro Vélez se pregunta en un libro muy reciente
si hemos llegado al fin de la universidad. Vivimos un neoliberalismo globalizador. Para Vélez, la globalización es también una ideología bien explotada por los medios de comunicación, que son uno de los factores básicos del sistema global. Los teóricos de la globalización acentúan la importancia de la educación superior en función de la tecnociencia. Cito: para la política industrial y para las estrategias de propiedad intelectual, las universidades son las principales productoras de tecnociencia, el principal producto de economías postindustriales. Ejemplo de ello son las biotecnologías, las comunicaciones electrónicas, la ciencia de materiales, etc. La asociación entre universidades y este nuevo mundo de las industrias y las tecnologías llegan a formar organizaciones en que operan de modo dominante la innovación institucional. Los nuevos clientes de las universidades son ahora las hipermodernas industrias y las clases oligárquicas que mueven la educación hacia el reduccionismo tecnológico y al servicio del capital. La universidad se convierte en una empresa y los profesores en empresarios. La universidad ha dejado de ser autónoma y se convierte en heterónoma. Se plantea pues una disyuntiva. La universidad existe para el mercado según el empuje arrollador del neoliberalismo globalizador, o somos capaces de ofrecer alternativas innovadoras que mantengan la autonomía de la universidad. La segunda alternativa implica una reforma radical de la universidad. Es un hecho que la Universidad de Puerto Rico, continúa Vélez, no ha sido ajena a este impulso tecnocientífico del mundo globalizado y del neoliberalismo. La dominación de las tecnociencias implica una subordinación de las humanidades y de las ciencias sociales. La eliminación o propuesta de eliminación de muchos programas responde a dicho impulso tecnocrático y mercantil. Voy a hacer referencia a la educación histórica. No siempre lo nuevo significa progreso o liberación. Durante la última década del siglo pasado se propagó la idea de la muerte de la historia y de las utopías. Francisco José Ramos nos dice que el anacronismo de la universidad implica una pérdida del sentido histórico. Y Paulo Freire, en sus últimas obras, como Pedagogía de la Esperanza, Pedagogía de la Autonomía y Pedagogía de la Indignación, estuvo muy consciente del fatalismo que se propaga ante el debilitamiento de la crítica y la divulgación del fin de la historia. Por eso escribió, y cito: la proclamada muerte de la historia, que significa en última instancia la muerte de la utopía y de los sueños, refuerza indiscutiblemente los mecanismos de asfixia de la libertad. De allí que la pelea por el rescate de la utopía, de la cual no puede dejar de estar impregnada la práctica educativa humanizante, tenga que ser una constante de esto. Cierro la cita. En el caso de la educación puertorriqueña, son muchos los críticos que han puesto de relieve el casi total descuido en la enseñanza de la historia. Nada se enseña de los patriotas como Hostos, Betances, Albizu, Julia de Burgos,
o Lola Rodríguez de Thió y muchos otros. De modo que dar fin a la historia es algo muchísimo peor para nosotros. Adviértase que hay también un segundo aspecto de la muerte de la historia, y es su relegación a un saber que nada tiene de científico y mucho de mero relato sin base real alguna. De modo que la novedad de dar fin a la historia no puede ser una novedad que introduzcamos en nuestro sistema educativo. Más bien, la novedad tiene que reafirmar los métodos de la historia y la dignidad de ser la memoria de un pueblo. También rechaza Freire el determinismo histórico que concibe a los seres humanos como meros juguetes de fuerzas anónimas. El ser humano, como ser incompleto, se distingue por las luchas con las cuales busca superar las limitaciones y sujeciones que padecemos. También Edgar Morin nos invita a un pensar histórico. Dice: la enseñanza de la historia es insustituible para el arraigo de la identidad nacional. Cierro cita. Y lo subraya también bajo la expresión contextualizar. Dice: el conocimiento pertinente es aquel que es capaz de situar la información en su contexto y, si es posible, dentro del conjunto donde la misma se inscribe, escrito en la mente ordenada. La educación en nuestra lengua. La nueva episteme, desde mediados del siglo pasado, hace del lenguaje el paradigma del saber. Pero ya Humboldt en el siglo XIX enseñaba que pensamos desde la lengua que aprendemos. Cada lengua es una acepción del mundo. Y Husserl nos dice que no hay razonamiento medianamente complejo sin el uso del lenguaje o de algún sistema de signos. Con el lenguaje nombramos las cosas y procesos que forman el ser y devenir de la realidad. Nos comunicamos con nuestros semejantes por medio de palabras. Partimos del lenguaje común para ir elaborando un lenguaje científico y filosófico. La educación se hace en gran parte tanto con el lenguaje común como con el lenguaje científico y filosófico. De ahí que la enseñanza de la lengua sea una labor primordial de los sistemas educativos, y ello desde la infancia. El conocimiento del lenguaje nos pone en capacidad de acceder a niveles superiores de la cultura, como son la literatura en sus varias manifestaciones, la poesía, el cuento, la novela, el drama. Escribe Foucault que todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos y los poderes que implican. Y concluye: el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio del cual se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse. Al igual que con el tema de la historia, con el estudio de la lengua, los críticos de la educación puertorriqueña señalan las limitaciones y falencias en que se desarrolla entre nosotros. En algunas definiciones de la nación, por ejemplo, en Herder o en Fichte, se incluye la lengua como componente de la misma. No siempre esto es válido, puesto que hay naciones que hablan varias lenguas, como en el caso de Suiza. Pero en el caso de Puerto Rico, la lengua ha sido identificada como parte de su identidad nacional. Por eso, como bien dice Foucault, la lengua es también
algo por lo cual se lucha. En el mundo en que vivimos, el derecho al libre uso de la palabra, por ejemplo, en la necesaria labor de los periodistas, se ejercen prácticas de exclusión, tanto en el continente como en la isla. Spinoza, ese gran demócrata, advertía: el estado más violento será pues aquel en que se niega a cada uno la libertad de decir y enseñar lo que se piensa, y será en cambio moderado aquel en que se concede a todos esa misma libertad. Cierro la cita. Recordemos que Hostos defendió a los periodistas en Mayagüez durante el periodo de la invasión, pues el gobierno imperial los reprimía, y Hostos los defendió en público y también frente al presidente McKinley. Y recordemos también, como nos recuerdan los autores del libro Los Estudios Generales en Puerto Rico, que ya hemos comentado, que ese gobierno imperial impuso obligatoriamente la enseñanza de todas las materias escolares en lengua inglesa, y que hubo que esperar 3 décadas para eliminar una política de la lengua tan antinatural. Finalmente, voy cerrado, pero no menos importante, la educación tiene siempre una dimensión política, lo que significa educación para la responsabilidad ciudadana. Sobre este tema podríamos insistir todo lo que queramos, pero dado el mundo en que vivimos, el mundo violento en que vivimos, prefiero acentuar la idea de la educación para la paz. De este aspecto se ocupó el filósofo Manuel Kant, y Hostos se hizo eco de esa importante dimensión educativa. Hay muy pocos periodos de la historia humana en que no se esté inmerso en alguna guerra. Y hoy, desgraciadamente, vivimos en varios frentes de guerra, algunas muy directas como Israel contra Palestina, Rusia contra Ucrania, pero otras son amenazas constantes y actos bélicos puntuales, como en la hermana patria caribeña de Venezuela. Lo que expresó Hostos después de la invasión de 1898 mantiene su vigencia hoy, y con esto cierro. Dice Hostos: son fuerzas ciegas que, movidas en una dirección, se mueven implacablemente, arrollando lo que arrollen, caiga quien caiga. Algunos admiran eso en la historia escrita y en la historia hecha. Yo no creo digno de admiración la fuerza bruta. Ya la vea en la historia de cada día, ya me la presente adornada y admirada en la historia escrita. Palabras que mantienen la vigencia. Muchas gracias. La utopía está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano. Agradecemos profundamente de la Facultad de Estudios Generales la presencia y participación del doctor Carlos Rojas Osorio, y hacemos extensiva también el agradecimiento a todos y todas quienes hasta este momento nos vienen acompañando en esta segunda parte de la conmemoración de los 80 años de la Facultad de Estudios Generales. Para cerrar con broche de oro, queremos abrir los micrófonos para un breve ciclo de preguntas.
tienen que acercarse a este micrófono a efectos de que, como se está grabando esta actividad, su participación se registre a través del micrófono. Surge una pregunta más inteligente, voy a hacer una más. Ya, se está grabando. No queda claro que en lo que surge alguna pregunta más inteligente voy a hacer una más llana. Pero sí quería estimular si hay algún estudiante, y esto el decano lo autoriza, que quiera expresar cómo ha sido su vivencia en la facultad brevemente, en tono que ha visto bueno y que ha visto negativo en su vivencia, especialmente con el currículo. Sería la pregunta que yo le haría, trasladaría. Pero la pregunta que le haría al doctor Rojas es si en aquella época del año del 50 realmente había una alternativa formulada y elaborada lo suficiente como para traerla al currículo de esta facultad que no fuera lo que él llama el occidentalismo. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. En el 50 yo no estaba en Puerto Rico. Yo llegué a Puerto Rico en el año 1971 a enseñar en la Universidad Católica de Ponce. Pero hay una observación que hacen los autores de los estudios generales en Puerto Rico, y es interesante, y yo la cité, y es que había ya un pensamiento decolonial, como en Franz Fanon estaba comenzando, en las 60, y era famoso el discurso de MSC, discurso sobre la colonialidad. Es decir, eso que hoy mencionamos casi todos los días y que ha sido muy útil precisamente para superar el occidentalismo, en ese momento ya se hablaba de eso. Hay una observación que es interesante. Decían nuestros autores, los autores del libro, que no se ha superado del todo el occidentalismo. Ahora, yo creo que tampoco se debe caer en algo que predica Walter Mignolo, y es que nada de Europa. Ellos sería como una especie de etnocentrismo. Eso probablemente sea también una dificultad que enfrentan los que piensan que se debe mantener el occidentalismo. No, debemos pensar en la humanidad planetaria. Como decíamos, hoy, más que nunca, nosotros vivimos la humanidad planetaria, la tierra patria que dice de la moral. Y ese debe ser el enfoque. Nadie excluido, ni por razones de raza, ni por razones de nacionalidad, ni porque es inmigrante, ni porque es homosexual. Ninguna discriminación debe estar permitida. Que a nadie se le niegue la humanidad. Ese debe ser el principio más general que debe animar la educación general. Negar que debamos aprender algo de Marx o de Rousseau
o de cualquiera de los grandes educadores es absurdo, simplemente. Es absurdo. Es una especie de etnocentrismo al revés. Por eso, lo que es importante es el diálogo de las culturas. Como dice, hay un libro del profesor Jorge Betancourt que enfatiza la filosofía como un diálogo intercultural, sin excluir a nadie. Y eso es lo que debe ser, porque lo otro es un hedonismo, simplemente. O sea, que yo no creo en eso. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, en primer lugar agradecerle por su exposición tan clara y tan interesante. Yo tengo dos preguntas. En los años 50, cuando se crea esta facultad, hay un pensador muy profundo que influyó sobre la humanidad, podría decirse, Ortega y Gasset. A mí me gustaría saber cuál es su opinión de la influencia que pudo haber tenido Ortega y Gasset con su concepto de la Universidad de la Cultura. Y relacionado con esa pregunta, en la obra de Ortega y Gasset se ve claramente la importancia que le asignaba a lo que en ese momento se llamaba la ciencia, que quizás se reducía a las ciencias duras, para utilizar un concepto bungiano de Mario Bunge, en tanto y en cuanto que las ciencias sociales todavía no estaban tan asentadas. Pero entonces, en el día de hoy, vemos una tendencia a que cuando se habla de diálogo de culturas, entre culturas, y tomando en consideración que hay conocimientos que nosotros no tenemos, como por ejemplo, el calendario azteca es simplemente un objeto decorativo. Nadie, ni siquiera lo que enseñamos ciencia o ciencia física, conocemos el calendario azteca, más allá de un elemento decorativo. Quiere decir que el diálogo de la cultura tiene muchísimo sentido, pero hay algunos que en ese diálogo de la cultura quieren excluir los desarrollos científicos que justamente han sido más fructíferos en Occidente, justamente. Aunque hoy, si vemos por ejemplo lo que ocurre en Oriente, tanto en China como en India y en Pakistán, que son los países más grandes de todo el planeta, con más de 1.000 millones de habitantes cada uno, adoptan todo el desarrollo tecnológico occidental. Entonces me gustaría una reflexión al respecto. Sí, eso también es un absurdo, pretender eliminar la ciencia, o hacer una crítica nihilista de la ciencia. La ciencia hoy en día la cultivamos en todo el planeta. Hay científicos en la India, físicos famosos, en el Japón, en todos lados. De manera que la ciencia ya no es solo de Europa. Tengo en casa un librito muy bonito que se llama La ciencia y las culturas, y muestra todas las aportaciones de científicos de todos los países. La ciencia nos viene desde antiguo, desde muy antiguo. Desde Egipto, los griegos aprendieron de los egipcios, de los babilonios. De manera que Hostos hablaba de la educación científica. Y la gran innovación de Hostos en la República Dominicana y en Chile fue sustituir la educación escolástica clerical por algo moderno, y eso moderno es la ciencia. Él tenía un concepto amplio de ciencia porque incluía también la ética como una ciencia, y la estética, o sea que no era un positivismo, a veces se le tilda de positivista, pero él tiene un concepto tan amplio de ciencia como Husserl, es decir, un sistema organizado del saber. Yo creo que la ciencia
creó un cerebro capaz de conocerlo. Esa naturaleza. Y eso es grande. Quería decir una pequeña, gracias otra vez, pero interpelando con, que dice César, hay que leer a Márquez, a René. Hay que leer bien a René. Sobre todo nos gusta mucho la pantomima boricua, Juan Bobo y la Dama de Occidente. Lo de Juan Bobo no es el Juan Bobo de la narrativa campesina, es una alegoría a otra persona de la época. Lo de la Dama de Occidente era el embelezo por este camino. Pero estoy de acuerdo con el profesor, debemos evitar que por rescatar lo que ha sido avasallado, caigamos en otra especie de inversión de la hegemonía. Y me gusta mucho lo que ha presentado de más bien un diálogo de saberes, ecología de saberes también se le llama en otro contexto, creo que Boaventura habla algo de eso. Pero yo creo que buscando por René, y en la ensayística de René, hay algo que podía ser el antídoto de esa misión de despuertorriqueñizar al puertorriqueño, que era por la vía que atacaban el occidentalismo, no en los valores de sí mismo. Para aclarar un poquito.